Mi nombre es Montserrat Rodríguez, parte del grupo de especialistas en Illumina que apoya América Latina y Caribe. El día de hoy vamos a revisar justamente las soluciones de Illumina en el genotipado de especies de interés agrícola. Entonces, vamos a enfocarnos específicamente en la tecnología de arrays de ADN. No sé si algunos de ustedes saben que de hecho Illumina inició como una empresa de microarreglos de ADN y posteriormente se fue enfocando a las tecnologías de secuenciación. Sin embargo, los microarreglos específicamente para el genotipado, tanto en humanos como no humanos, sigue siendo una tecnología de interés para Illumina. El día de hoy nos vamos a centrar en algo llamado selección genómica, que es básicamente una de las principales aplicaciones del genotipado en especies agrícolas, tanto animales como vegetales, y que la selección genómica como aplicación final es algo que se puede realizar tanto por tecnologías de secuenciación como de microarreglos. Ahorita lo que vamos a ver es justamente una breve introducción. Sabemos que la cría de animales y el mejoramiento de plantas de forma tradicional se basaba en calificar a los individuos en función de sus características físicas o el llamado fenotipo, el cual era observado para determinar entonces un valor genético para con ello tomar decisiones de cruza. Entonces, actualmente se sabe que este proceso pues ya es inexacto, es ineficiente y requiere mucho tiempo, y la mayoría de los rasgos que nos interesan para la producción, como puede ser por ejemplo calidad de la carne, producción de leche, calidad de una semilla, por ejemplo, son difíciles de evaluar y solo se vuelven evidentes cuando el individuo ya alcanzó la madurez. Entonces, lo que resulta esto, pues obviamente en un retraso en la verificación de los resultados de la reproducción que se generó. En esta diapositiva pueden ver cómo los métodos de genética basados en rasgos fenotípicos evolucionaron hacia los métodos basados en genómica, gracias justamente esto a las tecnologías de secuenciación y a los microarreglos de ADN para el genotipado de animales y plantas. Entonces, los marcadores moleculares que pues de hecho actualmente se pueden evaluar por genómica, se pueden utilizar para una variedad de aplicaciones en especies agrícolas, tanto por ejemplo la identificación de cepas, híbridos, la evaluación de variabilidad genética, la diversidad genética por ejemplo de una especie, análisis de parentesco, mapeos por ejemplo de esas regiones que se consideran rasgos cuantitativos de interés, y pues obviamente la selección asistida por marcadores y muy recientemente la selección genómica, que es parte de lo que vamos a ver. Entonces, de todos estos métodos que observan en esta diapositiva, la selección genómica permite a los criadores determinar de manera rentable y precisa un valor genómico estimado, incluso esto en individuos jóvenes, y clasificar con ello padres y madres según su mérito genético mediante estos valores genómicos que nos ofrece la selección genómica. Veamos cómo funciona la selección genómica con un ejemplo de mejoramiento animal. Entonces, esto que ven aquí es una población de animales de la cual se toma ADN de cientos o miles de animales, dependiendo de la población que se tenga disponible, y de esta población pues se toman diferentes razas, diferentes entornos medioambientales, diferentes entornos en los que se desarrollan o se crían los animales, y de ella se crea una población de referencia. Esta población de referencia también la llaman los genetistas cuantitativos como población de entrenamiento o de calibración, la cual es conocida en fenotipo, es decir, esta población ya está perfectamente fenotipificada y entonces es calificada según los rasgos clave para la producción y después se genotipa. Entonces, en esta genotipificación o genotipado es donde se utilizan los arrays, ya sea comerciales o personalizados. Entonces, digamos, esta población de referencia se conoce tanto su fenotipo como su genotipo. De esta se genera una ecuación de predicción, combinando todos los genotipos con sus efectos para generar un valor genómico estimado. Y este valor genómico estimado se calcula para cada animal. Los genotipos en este ejemplo de ecuación de predicción están representados con la variable X, con valores 0, 1, 2, 3, por ejemplo. Esta predicción en realidad toma valores tanto para homocigotos, heterocigotos u homocigotos alternos. Entonces, finalmente, esta ecuación de predicción se puede aplicar a un grupo de animales que no han sido fenotipificados. Esta sería la población de candidatos que no se conoce el fenotipo, pero sí se desea predecir el mérito genético o la suma de sus valores genómicos con base en la ecuación de predicción. Y entonces en esta población de, digamos, de candidatos es donde podemos seleccionar los mejores animales para la reproducción.
Entonces, la predicción de estos valores dependerá de diversas variantes. Algunas de ellas son, por ejemplo, el tamaño de la referencia, es decir, de la población de entrenamiento, también, por ejemplo, la heredabilidad de los rasgos que nos interesa para la producción y la medida en la que haya una relación entre la referencia y, obviamente, los candidatos. Entre más se parezcan las poblaciones de entrenamiento y las poblaciones de selección de candidatos para cruzar, eso va a ayudar muchísimo al cálculo de los valores predictivos. Con esto quiero decir que de hecho los modelos estadísticos en la selección genómica se van refinando para ajustar el efecto de todos los marcadores de interés de forma simultánea. Es decir, los genetistas cuantitativos toman en cuenta todos los rasgos de interés y los pueden ir refinando en su ecuación de predicción. Entonces, como se comentó, la precisión del modelo genético cuantitativo dependerá en parte de la heredabilidad y la distribución de los genes causales de esos rasgos que nos interesan. Pues recordemos que de hecho los rasgos cuantitativos complejos están determinados por una multiplicidad de factores ambientales, no solo genéticos. Recordemos que hay muchos rasgos en la producción de animales y de especies vegetales que no son solamente rasgos de carácter genético, es decir, también hay factores ambientales que influyen en esos rasgos. Entonces, la heredabilidad se define como la proporción de un rasgo fenotípico, es decir, aquello que vemos, que puede atribuirse a factores genéticos más que al medio ambiente. Esto también se puede calcular mediante la ecuación de valores fenotípicos que ven aquí, en la que P o fenotipo es la suma del valor genotípico G como la medida de la influencia de cada gen portado por el individuo sobre el valor fenotípico que queremos observar. Y también se agrega la desviación ambiental, que aquí está como E, que es una medida de la influencia del entorno en un individuo. Todo esto lo hacen los genetistas cuantitativos. Hay un componente adicional que es posible añadir cuando el entorno y el genotipo interactúan para influir en el fenotipo de un individuo. Esta es la llamada interacción genotipo-ambiente que ven ahí, G por E. La identificación de fuertes efectos de esta interacción es justamente un área que es bastante fértil, es decir, está creciendo muchísimo, con implicaciones obviamente importantes para los criadores y los mejoradores. Entonces, en realidad, conocer esta interacción del genotipo y el ambiente es algo que está en creciente estudio. Finalmente, la heredabilidad tiene valores que puede variar desde 0, donde el rasgo está totalmente determinado por el entorno, hasta 1, donde la variabilidad del rasgo está determinada únicamente por la genética. Y todo esto es importante porque obviamente los genetistas cuantitativos, cuando deciden agregar la variabilidad del fenotipo impactado por el ambiente, es algo que obviamente ayuda muchísimo a tener mejores valores predictivos. Como pueden ver, de hecho, el genotipo por microarreglos es solo el inicio en un programa de mejoramiento genético mediante selección genómica, mientras que el gran porcentaje del trabajo de la selección genómica recae en el genetista cuantitativo, que es justamente el responsable de crear y actualizar estas ecuaciones de predicción. Pues cabe mencionar que esta ecuación de predicción, como está en continuo refinamiento, requiere obviamente a ese genetista cuantitativo que va a crear su ecuación de predicción, va tomando la base de datos que ya proviene de una población de referencia, una población entrenada y que ya está previamente fenotipificada y genotipada. De lo contrario, pues bueno, si no hay una base de datos o población entrenada o de referencia, se debe iniciar desde ahí con la selección de esa población referencia para desarrollar y luego entrenar las ecuaciones estadísticas. Esta es la introducción, obviamente, a selección genómica. Hay mucha información disponible y muchos libros que se enfocan específicamente para los genetistas cuantitativos, pero con esto quiero que sepan que en realidad el genotipado de especies agrícolas y animales es solo el inicio, porque en realidad es el genetista cuantitativo el que hace gran parte del trabajo. Ahora vamos a revisar las tecnologías Illúminas en el genotipado de animales y plantas. Quizás algunas personas, como les comentaba, no tenían conocimiento de que Illumina era una empresa de microarreglos al inicio y entonces después se agregó la secuenciación para completar este ciclo, este continuum que llamamos del descubrimiento genómico.
Entonces, lo importante aquí en esta diapositiva es saber que mediante ambas tecnologías es posible crear ese ciclo de descubrimiento para desvelar todas las complejidades dentro de un genoma de interés y después impulsar el uso de esas variantes descubiertas en ensayos, por ejemplo, de asociación genómica. Como pueden ver aquí, la secuenciación permite descubrimientos incomparables, es decir, es el método por elección para descubrir nuevas variantes, es decir, cuando hay una especie que nos interesa, pero no hay mucho estudio sobre ella, entonces lo primero que hay que hacer es una secuenciación o una resecuenciación de ese genoma para descubrir, digamos, variantes y obviamente tener un genoma ensamblado del cual podemos partir. Este método de secuenciación también nos ofrece métodos como los llamados targeted o secuenciación dirigida para ser genotipado por secuenciación que veremos más adelante. Mientras que del lado derecho, los microarreglos tienen un enorme poder de escalamiento, pues lo que hacen es justamente, después de que ya tenemos conocimiento previo de esa especie agrícola por secuenciación, lo que nos ofrece es entonces un poder escalable para permitir, digamos, analizar las variantes ya identificadas a niveles poblacionales. Entonces, los microarreglos se eligen como una opción cuando tenemos gran volumen de muestras, gran cantidad de marcadores ya previamente identificados y que entonces se pueden colocar en un microarreglo. Ustedes pueden ver que de hecho cuando se combinan tanto el descubrimiento ofrecido por la secuenciación como el poder estadístico, digamos, escalable de los microarreglos, es entonces en donde podemos ofrecer más conocimiento para estudiar especies poco entendidas, por ejemplo. Como nota adicional, en el primer paso antes de genotipar una especie es verificar, como les comentaba, que ya exista un genoma de referencia ensamblado, pues a partir de él se hacen los estudios de diversidad genética y después de eso se seleccionan marcadores y entonces es después de todo ese proceso que ya se pueden diseñar sondas para un array personalizado. Eso es parte de lo que vamos a ver más adelante, pero digamos que el proceso siempre inicia en un genoma ensamblado, en un análisis de diversidad genética, en una selección de marcadores y luego entonces en la creación de los microarreglos. Con este conocimiento, entonces, vamos a revisar las aplicaciones de los microarreglos de ADN para genotipado en animales y plantas de Illumina. Estos son los tres tipos o las tres clases de microarreglos a las cuales se pueden acceder mediante la tecnología Infinium, que es el corazón de los microarreglos de Illumina, y lo pueden ver de izquierda a derecha. Primero, aquellos arrays que se llaman off the shelf o listos para ordenar, que han sido desarrollados y validados por Illumina. Esos se pueden encontrar sin problema en la página de internet. Y también al final les vamos a compartir un portafolio en español. Después vienen los arrays desarrollados por la comunidad científica que se llaman consortium. Esos arrays han sido desarrollados por expertos del área. No son desarrollos Illumina, son desarrollos de comunidades científicas que se unen para desarrollar su microarreglo y que suelen utilizarlos por las asociaciones u organizaciones que forman parte del consorcio. Por eso es que si les llegan a interesar arrays de consorcio, siempre hay que escribir a Illumina para verificar que estén disponibles, pues porque estos son desarrollados por expertos que los mandan a manufacturar con Illumina. Y después están los arrays personalizados que se llaman Fully Custom iSelect Arrays. Esos arrays personalizados en realidad se personalizan con base en una lista de marcadores que el usuario posee y que requiere, pues bueno, una orden mínima de 1152 muestras y eso es parte de lo que vamos a ver también más adelante. Este es el portafolio actual, digamos, los tres tipos de microarreglos que existen y al final en el portafolio actual van a ver cuáles son los disponibles para ordenar. De la tecnología Infinium, que es ese corazón detrás de los microarreglos, existen diferentes tipos de microarreglos y ellos en realidad se dividen por el tipo de vidrio o matriz que se utiliza para su fabricación. Entonces, desde su introducción en 2005 a la fecha, el desarrollo de microarreglos Infinium está relacionado primero con la cantidad de sondas o marcadores que puede contener la matriz y segundo con el tipo de vidrio disponible o matriz para su manufactura. Entonces, así es como se pasó, por ejemplo, de Golden Gate hacia el formato HD que estaba disponible y actualmente y más reciente pues están los vidrios o las matrices HTS, XT y muy recientemente que se lanzó el formato
y X, que es un flujo de trabajo de alta escalabilidad. Entonces, en realidad, los tipos de microarreglos dependen muchísimo del formato, que viene de 8 muestras, de 24 muestras, de 96 muestras, y la cantidad de marcadores que puede contener cada vidrio. Entonces, actualmente los que van a encontrar disponibles en el portafolio es HTS, XT y EX. Para ir cerrando esta parte, revisaremos este gráfico que ayuda a ilustrar las soluciones de genotipado. En el eje X van a ver el número de muestras, por ejemplo, en mi proyecto. Y en el eje Y, el número de marcadores o SNPs que se desean perfilar. En diferentes colores en la gráfica van a ver los diferentes métodos mediante los cuales se puede resolver un proyecto de genotipado. Es decir, el genotipado tanto humano como animal, vegetal, no solo se realiza con microarreglos, también hay métodos de secuenciación. Así, por ejemplo, si tienen un proyecto piloto para genotipar 300 muestras, digamos, en un año, y la cantidad de marcadores no sobrepasa, por ejemplo, los 1000 SNPs, entonces estaríamos cayendo, por ejemplo, en la región verde, en donde es un ensayo que se puede proponer mediante genotipado por secuenciación, Targeted GBS. Para esto en Illumina, en realidad colaboramos con diferentes empresas terciarias que desarrollan paneles de secuenciación para agrogenómica. Entonces, si a alguien le interesara evaluar esa parte de secuenciación utilizada en el genotipado, pues nos pueden escribir. Por otro lado, si la cantidad de muestras, ya estamos hablando de miles de muestras anuales, unas 20,000, 50,000, 100,000 muestras al año, de un tipo de especie o de diferentes especies, entonces estamos hablando de que requerimos una escalabilidad mayor que requiere un costo por muestra más accesible por volumen. Es decir, esto se puede resolver con arreglos de ADN, ya estamos hablando de los microarreglos HTS, los microarreglos XT, y bueno, si ya estamos hablando de cientos de miles o millones, pues es el flujo de trabajo EX. Entonces, estos son solo algunos ejemplos y aproximaciones de métodos para el genotipado de especies. Si retienen algún proyecto en agrogenómica, por favor, lo más recomendable es que se acerquen a sus representantes de país o directamente con el equipo de Illumina en América Latina y les podemos ayudar de manera personalizada a evaluar qué método es más recomendable para resolver su genotipado. Para terminar esta sección, revisaremos el portafolio de los tipos de arrays que comentaba 1 y 2, es decir, el tipo de los diseñados por Illumina que están listos para ordenar y los desarrollados por la comunidad científica o de consorcio. Entonces, este es el portafolio actual que existe para las diferentes especies animales y vegetales. Al final les vamos a compartir el portafolio en PDF para que lo descarguen, pero este es un resumen. La lista se enfoca en especies de alto valor agrícola. Estamos hablando, por ejemplo, de bovinos, de cerdos, de caballos, y en especies vegetales estamos hablando, por ejemplo, de la soya, del trigo, del sorgo y cualquier otra especie de interés que se considera que no está dentro de este portafolio, para nosotros se considera una solicitud personalizada. Entonces, cualquier otra especie que no vean aquí, pueden ustedes solicitar la manufactura de su array personalizado, que este array solamente ustedes lo pueden utilizar porque dependerá de que ustedes tengan la lista de marcadores que quieren perfilar en esa especie y es parte de lo que vamos a revisar adelante, que es los arrays personalizados. Entonces, como comentaba, para cualquier otra especie que no esté disponible en el portafolio que vieron, se puede generar un array individual personalizado que requerirá un mínimo de muestras para hacer su fabricación. Sin embargo, obviamente, si tienen más especies de interés, siempre se puede optar por generar un array multiespecies. Es decir, si yo ya sé que mi laboratorio tiene específicamente el interés de genotipar muchas especies, entonces puedo optar por un array llamado multiespecies, en el cual se pueden agregar sondas de hasta 8 diferentes especies entre animales y plantas, es decir, piensen en que este array multiespecies puede contener el 100% de sus diferentes especies en uno solo. De este tipo de array ya tenemos experiencias positivas en América Latina. Si alguien desea conocer más, por favor no duden en comentarnos. Entonces, mientras ustedes tengan la lista de marcadores, nosotros podemos diseñar un array multiespecies y ese mismo ustedes lo pueden utilizar para perfilar especies vegetales y animales en un mismo array. Además de los arrays individuales, es decir,
por especie y los multiespecies, Illumina tiene la capacidad de desarrollar y personalizar arrays de metilación para ensayos epigenéticos. Este es un área que está creciendo muchísimo en la agrogenómica y la razón de por qué nos interesaría la epigenética en la agrogenómica es porque, como sabemos, los mecanismos de regulación tienen un impacto diferente en una misma especie y esos impactos suelen estar relacionados con factores ambientales. Entonces, la aplicación más común de la epigenómica en la agrogenómica es conocer la edad o el estadio de maduración de un animal o de una planta. Por ejemplo, cómo impacta las horas de luz en la maduración de frutos, la edad de maduración de un pez, por ejemplo, y cómo impacta en su peso final, o en un animal también cómo impacta en la cantidad de carne que puede producir. Todo esto, que son impactos ambientales, se pueden medir por la edad epigenética. De igual forma, pues se puede, por ejemplo, definir la edad de una mascota, que es uno de los grandes intereses en el mercado de mascotas, para, pues obviamente, tener una huella epigenética de la edad, y esto se puede hacer mediante ensayos de metilación por microarreglos. Estos ensayos de arrays de metilación se desarrollan tanto para humanos como para especies animales y vegetales. Entonces, de hecho, Illumina es la única empresa que puede personalizar microarreglos de metilación para especies tanto humanas, animales y vegetales. Entonces, finalmente, para terminar esta presentación, hablemos de un costeo de los arrays personalizados. Este, digamos, es una aproximación y es solamente para que se den una idea. En realidad, el costo de un array personalizado siempre va a depender de dos factores. Primero, del número de sondas que va a requerir Illumina para cubrir todos los marcadores que les interesen a ustedes. Y segundo, del número de reacciones o de muestras para el cual van a requerir la manufactura del array personalizado. Recuerden que de hecho un array personalizado siempre va a depender de un mínimo de 1152 muestras para mandar a manufacturarlo. Y ese, en realidad, ese mínimo depende porque la manufactura es automatizada. Entonces, la impresión de las ondas en el chip es algo que ya genera 1152 de manera automática. Por eso ese es el mínimo. Esta solución de manufactura de array personalizado suele ser de interés, por ejemplo, para usuarios que tienen más de 1000 muestras, que necesitan cubrir un mínimo necesario y sobre todo aquellos que requieren una solución totalmente privada que los diferencie de otros ofertantes. Es decir, si mi competencia está ofreciendo un genotipado de bovinos, yo tengo marcadores locales que me interesan en mi producción en mi país y que eso no lo tendría el competidor. Entonces yo con esos marcadores locales puedo generar un array personalizado. Y ese array es totalmente de ustedes mediante un acuerdo de confidencialidad. Entonces, por favor, si alguien desea solicitar la manufactura de un array custom, teniendo ustedes conocidos sus marcadores de interés, no duden en contactarnos. Con esto termino la sesión de hoy, invitándolos a descargar entonces el portafolio en español, en donde van a ver los diferentes microarreglos para las diferentes especies, tanto animales como vegetales, en sus formatos HTS, XT, y agradeciendo su tiempo el día de hoy. Muchas gracias.